les he dado clases, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar estas tutorías del eje legal, ¿sí? Del eje legal. ¿Qué compone el eje legal? Pues vamos con derecho laboral público, ¿sí? Compone también legislación laboral y empresarial, ¿sí? Que llega a ser la parte privada del derecho laboral, que es, si mal no estoy, yo les di esa materia, y compone también liquidación de nómina. ¿Estamos? Sí. Ahora, Sí, quisiera saber, chicos, ¿sí? Más o menos para tener algo claro, ¿sí? De dónde yo puedo empezar, porque ustedes saben, esto no son clases, son tutorías, ¿sí? Volvemos a ver ciertas cosas, pero ya no con el mismo énfasis, por así decirlo, o ya no con el mismo detalle, ¿sí? No con el mismo detalle. Si no, volvemos a ver, sí, pero ya totalmente rápido y más que nada para comenzar con la práctica de lo que sería el caso práctico. Como ustedes saben, el examen complexivo va a constar, ¿sí? O consta justamente de la parte teórica y de la parte práctica. Sí, la parte teórica tiene 40% y la parte práctica 60%. 40% son preguntas de los tres ejes, ¿sí? Y el 60% llega a ser casos prácticos que ustedes van a tener que resolver. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud al respecto de su examen complexivo. Si tienen preguntas, pueden hacérmelas, no hay ningún problema. Mejor ahorita que salgan de cualquier duda para empezar Buenos bien las días. clases. Buenos días, Miguel. Buenos días. Una consulta, disculpe. ¿Cómo son los casos prácticos? ¿Cómo están compuestos? ¿O cómo es un modelo de un caso práctico? Ya, verás, los casos prácticos como tal, sí, los casos prácticos como tal, son la unión de los tres ejes para que se pueda resolver, sí. Me voy a inventar, sí, lógicamente porque yo no conozco de los demás ejes, sino yo conozco de mi eje. Me voy a inventar que comienzan con la selección del personal, etcétera, 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 sí. Va todo eso, caso práctico desde la selección del personal, calificar el perfil, etcétera, 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 y llegan al último que es la liquidación de nómina. ¿Qué es el cálculo de liquidación de nómina? Sí, ese sería el caso práctico. Al final, la liquidación de nómina, que es mi aporte dentro del caso práctico. De ahí, los demás tutoras, que es la magíster Esther Zambrano y la magíster Jessica Coque, tendrán, dependiendo de cada eje, tendrán su caso práctico. Pero es el general, o sea, juntamos los tres ejes en un solo caso práctico. Ok. Daniela. Buenos días. Una consulta. En el caso práctico, ¿nosotros lo resolvemos de forma oral o es escrito? El caso práctico, bueno, hay que, lógicamente, es escrito, ¿sí? No es de forma oral, es totalmente escrito. Ujú. Ok, gracias. You lady. Buenos días, profe. El tema de el día del examen es presencial, porque Eso vi que sí, bueno, ya pusieron la fecha y todo. eso sí sería de conversar con lo que es coordinación de carrera para ver cómo está la planificación como tal para el día del examen. Claro, ¿Ok? porque a mí cuando me matriculé yo hice la pregunta y me dijeron que, o sea, todavía nosotros entrábamos a la parte virtual, obviamente por temas de trabajo y ese tipo de cosas, para ir sabiendo e ir pidiendo permisos con tiempo. Claro, claro, claro. Me imagino que sí, pero si mal no estoy, los exámenes complexivos se rinden los días sábados. Sí, se rinde un día sábado, Sí, desde la sí, mañana hasta la tarde. Ujú. sí, sí vi que era el día sábado, pero en mi caso yo trabajo los sábados, sino Ah, que ok, para ir ok. como que ir coordinando para esas fechas.
Claro, o sea, sería que lógicamente coordinación de carrera emitas un comunicado si es que es online o si es presencial, pero hasta el momento no puedo darte una respuesta a tu interrogante. Sí, no, desconozco como tal. Sí, Ok, profe, gracias. Miguel. Sí, otra consulta. Disculpe, ¿por qué el examen pasa por antiplagio? ¿Cómo es ese modelo del examen que tiene que pasar por antiplagio? Lo que pasa por antiplagio llega a ser el caso práctico. Sí, ¿por qué? Porque se rinde en computador. Es totalmente virtual el examen. Entonces, todo lo que es el caso pasa por antiplagio, porque es en computador como tal. Ya, listo, muchas gracias. Ya. ¿Tienen alguna otra consulta al respecto? No, ahora yo voy a preguntarles a ustedes. ¿Sí? Primero, quiero preguntar, ¿qué tal están, sí, de derecho laboral público? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Me dieron? Sí me dieron, pero no me acuerdo. ¿Cómo vamos en derecho laboral público? Para yo saber y saber de dónde tengo que empezar. ¿Sí? ¿Por dónde puedo empezar? ¿Por dónde podemos tratar? Para que ustedes sepan, como les digo, esto no son unas clases como tal. Sí, es unas tutorías. Entonces yo quiero saber en qué nivel están, ¿sí? Para yo empezar, lógicamente vamos a empezar hoy clases, pero para empezar más o menos a pensarlo, ¿cómo estaría? ¿Sí? Por ejemplo, hacer más énfasis en derecho laboral público, ¿sí? Hacer más énfasis en liquidación de nómina. ¿Cómo están en liquidación de nómina? En ese Es, tema se podría reforzar más, profe, por favor, liquidación de nómina. claro, lógicamente vamos a reforzar bastante liquidación de nómina porque es el caso práctico. Yo, con lo que acostumbro al examen complexivo, es justamente a practicar, a practicar, a practicar, a practicar en el Excel. Sí, a practicar, pero después siempre antes damos un poco de teoría para recordar un poco, ¿sí? No sé cómo están, me imagino yo que deben estar bien porque fue su profesor de legislación laboral y empresarial. No sé cómo estén. Sí, no sé si recuerdan qué es legislación laboral, qué es derecho, porque desde un inicio, desde el inicio de los sílabus, comenzamos con prueba, ¿no? Con lo teórico. Entonces, por ejemplo, la introducción al derecho, recuerdan, no recuerdan, derecho laboral, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? No, profe. No, profe. Más o menos, profe. Un buen recorderis. Claro, eso nos va a tocar hacer. Déjenme abrir mis diapositivas, ¿ya? Denme un segundito. Chicos, les quería preguntar a ustedes, ¿no? Lógicamente, antes de tomar cualquier decisión. Eh, Como tal, las clases serían, ¿sí? Lunes, miércoles y viernes, mal no tengo entendido. Sí, son 3 clases en la semana. Sí, ahora mi consulta si ustedes es, ¿por qué no lo hacemos mejor de corrido? Lunes, martes y miércoles. Sí, por mí no hay problema. Sí, profe, no hay problema. Podría ser. No hay problema. Ya, buenazo, no tenemos problema. Entonces quedamos, mañana tenemos clases, ¿sí? Mañana tendríamos clases y el miércoles tendríamos clases y el jueves y el viernes sería, por así decirlo, de más práctica, ¿no? Denme solo un segundo hasta abrir que se abran las diapositivas. Ya. Ya está. Entonces, chicos, quedamos así, ¿no? Lunes, martes y miércoles y jueves y viernes en caso de algún momento que ustedes necesiten un poco más de repaso, lo repasamos. Sí, tenemos jueves y viernes para poder repasar. ¿Estamos?
Antes de iniciar la clase, chicos, sí solicito que pongan sobre todo sus nombres, ¿no? Dentro de lo que es el Zoom, ¿sí? Es un nombre y un apellido, porque así yo guardo la asistencia. Sí, así se está tomando la asistencia. Entonces, por ejemplo, tengo una persona que ha ingresado y tiene puesto G.L. Sí, lógicamente matriculado GL no va a estar, pero si te voy a poner el nombre, ahí yo puedo tener su porcentaje de asistencia, porque ustedes saben que todas las tutorías es de aprobación por asistencia. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hablar de un poco de lo que es la introducción al derecho. ¿Sí? En la introducción al derecho, lo que tenemos que ver, lo que tenemos que recordar, ¿sí? Es qué es el derecho. La definición del derecho. Sí, el derecho no es más ni menos que un conjunto de normas regulatorias, ¿sí? Que llega a regular la conducta humana. Llega a regular la conducta humana ¿para qué? Para que nosotros, los seres humanos, podamos vivir en sociedad, podamos vivir en armonía, podamos vivir en paz. ¿Sí? Y, lógicamente, si es que nosotros llegamos a incumplir este derecho, ¿sí? Llegamos a incumplir estas normas regulatorias, lo que vamos a obtener es una sanción. La sanción son de carácter civil, administrativa o penal. ¿Sí? Civil es una multa. Administrativa, por ejemplo, puede ser el descuento del 10% en mi entorno laboral. Y penal es la pena privativa de libertad. Sí, es decir, que vaya preso. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad del derecho? La finalidad del derecho es la justicia. ¿Sí? La finalidad del derecho es la justicia. Es decir, dar a cada quien lo que le corresponde. Si yo trabajo 8 horas laborales, ¿sí? Y tengo mi jornada suplementaria de 2, 3 horas adicionales, pues me deberán pagar por esas 2 o 3 horas adicionales. El derecho como ciencia va a conceder ciertos beneficios. Estos beneficios se llegan a considerar como derechos, ¿sí? Como derechos, ¿ok? Por ejemplo, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a una vivienda, etc. También esta materia de derecho, tanto derecho laboral público como legislación laboral, son derechos. Esta materia de derecho, ¿sí? Llega a tener una connotación también que nos da obligaciones. ¿Sí? Nos da obligaciones. Por ejemplo, el pago de impuestos. Por ejemplo, el pagar 13º o 14º. ¿Sí? ¿Hasta ahí está entendido? Sí, profe. Sí, profe. Ya están acordando? Ujú. Sí. Sí, un montón. A ver, sigamos. ¿Sí? Existe vertientes del derecho. ¿Sí? Existe vertientes del derecho. Estas vertientes del derecho es la teoría de dónde nació el derecho. ¿Cómo nació el derecho? ¿Cómo nace el derecho? En ese sentido, tenemos la teoría de derecho natural y de derecho positivo. Sí, el derecho natural es ese derecho, ¿sí? Que llega a estar compuesto por principios de carácter axiológico, ¿sí? Principios de carácter axiológico. ¿Qué es carácter axiológico? La axiología es la ciencia que estudia los sentimientos. Entonces, si es un conjunto de principios internos del ser humano, llegan a ser principios morales. Yo me acuerdo que aquí yo les ponía el ejemplo, les decía, seguramente yo, Pablo Grijalva, en principios y valores, soy totalmente diferente a Carlos Torres. ¿Sí? Soy totalmente diferente a Yuleidi. Soy totalmente diferente. ¿Sí? Ese es el derecho natural. El derecho que nosotros tenemos, ¿sí? Que ya por ser humano, yo ya gozo de ese derecho. Por ser humano,
ya gozo de ese derecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son principios morales que no se encuentran escritos. Además de eso, ¿sí? Son vigentes, es decir, siempre van a estar en nosotros y son autónomos. Es de Yulady, es de Paolo, es de Daniela, es de Michelle, es de Mercy, es de Carlos. Es de nosotros. Somos totalmente diferentes en principios y valores, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Seguramente a Yulady le gusta hacer la fila, a Paolo no le gusta hacer la fila y se cola. Somos totalmente diferentes en principios y en valores. ¿Estamos claros? Sí, profe. Perfecto. Derecho positivo, en cambio, es ese derecho en el cual se va a versar sobre las normas que se encuentran escritas. ¿Sí? Normas que se encuentran escritas. Si no está escrito, ¿sí? Si no está escrito una ley, una norma, si no está escrito, no es derecho positivo. Si no está escrito, no es derecho positivo. Si se encuentra escrito en un papel, ley, ¿sí? Si ya se encuentra escrito, eso es derecho positivo. Ok. ¿Estamos? ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo por si acaso no me entiendan. Ok. ¿Recuerdan ustedes febrero, marzo del anterior año que estaban en campaña electoral? En la segunda vuelta electoral para la presidencia, ¿recuerdan ustedes que a un candidato se le ocurrió decir que los que le apoyemos a él vayamos con zapatos rojos? ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí, Ya. Entonces, mi derecho natural es eso, es ir o no ir con zapatos rojos, ¿sí? Ir o no ir con zapatos rojos. Y mi derecho positivo, el derecho que se encuentra escrito mío, la norma que se encuentra escrita es de ir a votar, de la obligación, yo siendo mayor de edad, de ir a votar. Pero en el derecho natural no es así. No está escrito, ¿cierto? No está en la ley orgánica o el código orgánico de la democracia, no está pues que los que apoyamos a tal candidato vayamos con zapatos rojos. No, es de cada uno de nosotros. No está escrito, es derecho natural. Lo que está escrito es derecho positivo. ¿Cuál es la relación entre el derecho natural y el derecho positivo? Pues lógicamente, nosotros primero pensamos, ¿sí? Si eso ley nos va a convenir como pueblo ecuatoriano, pensamos a las personas que le dimos este poder, que son los que están en la asamblea, pensamos si nos va a convenir. Si no nos conviene, pues lógicamente no se aprueba. Pero si nos conviene, se convierte en ley o se escribe esa ley. Entonces, ¿cuál es la relación? Que primero existe el derecho natural, ¿sí? Es decir, pensamos en nuestros principios y después lo escribimos en una norma, en una ley y lo hacemos derecho positivo. Por ejemplo, en estos meses que ha estado tan discutido esto del aborto, ¿sí? Hay muchos asambleístas que están en contra del aborto, hay otros que están a favor. Ahí se ve el derecho natural, ¿no es cierto? Los principios que yo tengo y valores que yo tengo para decir sí estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo con el aborto, el derecho natural. Una vez que ya se apruebe esa ley, seguramente se va a escribir la ley. Y al momento de escribirse la ley y que entre en vigencia, cuando esté publicada, se convierte en derecho positivo. ¿Por qué? Porque se encuentra escrito. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Está todo claro? Preguntas, dudas, inquietudes, chicos, ya saben que conmigo Sí, pueden profe. nomás hablar y preguntar y opinar y cualquier vaina. Si me dicen está todo claro, yo continúo. ¿Sí? Ahora vamos a ver si vimos cómo nace el derecho. Ahora vamos a ver de dónde nace el derecho. ¿Sí? Hay dos tipos de fuentes. La fuente material y la fuente formal. Vamos a hablar de la fuente formal.
¿sí? La primera fuente que se establece como tal, ¿sí? La primera fuente que se establece es la ley, fuente formal. La ley. ¿Qué es la ley? Es una norma que nos va a mandar a prohibir y a permitir. Antes, ¿sí? De nosotros entrar a pensar, ¿sí? En lo que es la ley, ¿sí? En todos los tipos de fuentes que existen. Antes de nosotros pensar en esto, nosotros debemos recordar cuál es la definición del derecho. Normas regulatorias que regulan la conducta humana, ¿no es cierto? En pocas. La ley, al momento de mandarme, prohibir o permitirme algo, ¿es o no es una regulación de mi conducta? Sí es, sí regulación. Me regula la conducta, ¿no es cierto? Al mandarme, al prohibirme o permitirme, me dice, Paolo, tú puedes hacer esto. Paolo, tú no puedes hacer esto. Paolo, tú debes hacer esto. Me está regulando la conducta. Al momento de que la definición encaja en una de estas fuentes, es el nacimiento del derecho. Por lo tanto, la ley cumple con el requisito de regulación de conducta, porque me manda y me prohíbe o me permite hacer algo. Sí, me manda a pagar impuestos. Me prohíbe, por ejemplo, hoy tenía pico y placa, no puedo salir. ¿Sí o no? Prohibido salir de 6 de la mañana, 5 de la mañana, a 10, creo. Prohibido. Me permite circular en caso de que yo tenga un carro de otra placa que no es el día de hoy. Estamos. Me está regulando la conducta. Sí, ahora, la jurisprudencia. La jurisprudencia, sí, son las sentencias o los fallos reiterativos de triple reiteración, sí, que se llegan a dar. ¿Qué son las sentencias? Es un documento en el cual se establece una decisión de una autoridad competente. ¿Sí? De una autoridad competente. Entonces, al decirme a mí, Paolo, tú debes pagar la pensión de alimentos, ¿me está regulando o no me está regulando mi conducta? Sí, 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 ¿no profe. es cierto? O al momento de decirme, Paolo, tú debes pagar indemnización a YouLady porque quedaron mal en un contrato. Tú debes pagar liquidación, tú debes pagar indemnización, tú debes pagar. ¿Me está regulando o no me está regulando mi conducta? Me está diciendo lo que debo hacer y lo que está bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿se vuelve a cumplir la definición del derecho? sí. Sí, volvemos a ver de dónde nace el derecho. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, chicos, que tengan? No, todo está claro. Sí, todo está clarísimo, llegan al complexivo y no se acuerdan. ¿Sí? Ok. Vamos con la doctrina. ¿Sí? ¿Qué es la doctrina como tal? ¿Sí? ¿Qué es la doctrina? La doctrina, la doctrina es toda esa teoría de derecho, todos esos libros de derecho, en donde vamos a encontrar regulación de ciertas conductas, sí. ¿Por qué? Porque nos dicen qué hacer en caso de, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo libros en torno a la legislación laboral que me dicen qué hacer en caso de un empleador moroso en su sueldo. ¿Sí? Me llega a dar ese pensamiento de regulación de conducta, ¿sí o no? Esa es la doctrina, ¿sí? Los libros de derecho. ¿Por qué? Porque me da un pensamiento acerca de una regulación de la conducta, ¿sí? Ahora, tenemos la costumbre. La costumbre es de esos actos repetitivos que nosotros podemos llegar a tener, ¿sí?
actos repetitivos que nosotros tenemos como tradición o cultura. ¿Sí? Como tradición o cultura. Esa es la costumbre. En ese pensar, una costumbre me está regulando la conducta. ¿Qué piensan ustedes? Que no. No te está regulando la conducta una costumbre. Yo creo que si es una conducta, o sea, una costumbre positiva, pues sí, bueno, y también negativa. Ok, ok, muy buen punto de vista, muy buen, válido tu punto de vista, Daniel. Sí, ¿quién más tiene un punto de vista acerca de si una costumbre me regula mi conducta o no? Sí, porque se Bueno, vuelve algo repetitivo y que va a seguir por bastante tiempo. ok, José, muy bien. ¿Qué más? Como dijo la compañera, depende de la costumbre que sea, creo que regularía las acciones que se están realizando. Ok, si yo les digo, Creo que es el derecho natural. sí, si yo les digo a ustedes, sí, que la costumbre regula, sí, regula la conducta humana. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, yo por costumbre tengo, sí, yo por costumbre tengo, por estos actos repetitivos que se ha venido dando en mi familia, por ejemplo, yo como costumbre tengo que debo estudiar, por costumbre. Es por costumbre. No es que a mí me dicen de pequeño, Paolo, tienes la decisión de estudiar o no. No, no, no. Te vas a estudiar. ¿Por qué? Porque es la costumbre. ¿Sí? Yo como costumbre tengo no ser peleonero, por así decirlo. ¿Sí? Como costumbre. ¿Me está regulando la conducta? Sí, me está regulando mi conducta la costumbre. Y siempre me nos va a regular la conducta. El derecho en sí, desde mi punto de vista, nace de la costumbre. Porque imagínense ustedes, si es que nosotros, como Ecuador, tenemos la costumbre de cometer homicidio o asesinatos. Tuviéramos la costumbre, como si fuera una cultura, ¿sí? Pues seguramente en la ley no va a estar puesto la prohibición de no asesinar a alguien. ¿Estamos? La costumbre sí me regula. Sea bueno, sea malo, me regula mi conducta. Me va a regular a mí, no a los demás, pero mi costumbre me regula a mí. Vamos, chicos. Déjenme solo borrar los garabatos que he hecho. Ya. Ok. Ahora vamos a la fuente material. ¿Sí? ¿Qué nos habla o qué nos dice la fuente material? La fuente material es la potestad o facultad que tiene una persona para crear normas. ¿Sí? Para crear leyes. Por ejemplo, en el Ecuador, la persona que tiene esta potestad para crear leyes, para crear normas, es la Asamblea Nacional. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Las características de la ley. ¿Sí? Las características de la ley son obligatorias, impersonales, permanentes y generales. ¿Qué quiere decir que sean obligatorias? Que debemos cumplir. Así vaya en contra de nuestra voluntad, debemos cumplir. Sí, por ejemplo, a mí no me gusta pagar impuestos, pero debo cumplir, ¿no es cierto? Debo pagar. Sí, va en contra de mi voluntad, pero debo cumplir, debo pagar. Así es esto. ¿Sí? Son impersonales. ¿Qué quiere decir que sean impersonales? Que no son creadas, ¿sí? No son creadas para aplicarse a una determinada persona. ¿Sí? Sino son creadas para
que se aplique a un número indeterminado de personas. Por ejemplo, no existe la ley orgánica, ¿sí?, del examen complexivo matutino de las tutorías del eje legal. No, porque no es para un grupo determinado, ¿sí? La ley es de carácter general. Se emite la ley y ahí se verá a quién aplica o quién no va a aplicar la ley. ¿Estamos? Son permanentes. ¿Qué quiere decir que son permanentes? La ley no es como las papas Doritos, las papas Ruffles, los Doritos, los Chetos, etc. No existe una fecha de caducidad. No dices, esta ley va a durar o tendrá la fecha de caducidad hasta el 27 de mayo. No, no existe. Las leyes son emitidas con la característica de ser permanentes. ¿Sí? De ser permanentes en el tiempo. Ahora, ¿que se pueda llegar a reformar la ley? Sí, se puede llegar a reformar la ley. Se puede llegar a reformar la ley. Ahora, que se puede llegar a derogar la ley, es decir, no existe esta ley, se debe eliminar, se puede llegar a dar. ¿Estamos? Son generales, lógicamente en el sentido de que no va a existir como tal una ley pues solo para una persona, sino para un grupo de personas. Estamos, chicos. ¿Está claro hasta ahí? Profe. Sí, profe. ¿Si nos estamos acordando o no el pastel? Espero que recuerden. De igual manera, chicos, me imagino yo, ¿sí? Que se va a abrir el aula virtual de ustedes, ¿sí? No sé cuándo, pero ya se va a abrir el aula virtual. Y lógicamente en el aula virtual yo les voy a colgar libros, ¿sí? Les voy a colgar estas diapositivas. Y hay un momento en las clases que les digo qué les voy a tomar. Sí, ¿qué les voy a tomar? Cojo y saco el libro, veo el índice y les enseño qué voy a tomar. Para que eso estudien. ¿Estamos? Ya, profe, gracias. Gracias. Porque, como ustedes saben, nosotros no damos cuestionario. Sí, no damos cuestionario. ¿Puedo darles o decirles qué les voy a tomar? Sí, pero no podemos dar cuestionario. ¿Estamos? Ok, vamos a hablar de la jerarquía normativa. ¿Recuerdan ustedes esta pirámide? La pirámide de Kelsen. Sí, Sí, la pirámide de Kelsen como tal, sí, busca dos objetivos. Y yo solo quiero que se aprendan, como siempre les he dicho, los objetivos. No quiero que se aprendan qué ley está primero, bueno, eso sí, pero no las demás leyes debajo, no. Primero lo primero, los objetivos de esta pirámide. El principal objetivo de esta pirámide llega a ser, ¿sí? Llega a ser que exista armonía normativa. ¿Sí? Exista armonía normativa. El segundo principio, el segundo objetivo de esta pirámide es que, ¿sí?, llegue a existir, ¿sí?, o se llegue a pensar que una norma, ¿sí?, de carácter inferior no contradiga una norma de carácter superior. Sí, una norma de carácter inferior no contradiga una norma de carácter superior. Eso es lo más importante. Sí, y lógicamente recordando siempre
recordando siempre que tenemos la ley más importante del Estado, que es la Constitución de la República del Ecuador. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Ya, perfecto. Hemos acabado así de rápido la primera parte de introducción al derecho. Después, sí, vamos a ver la segunda parte de introducción al derecho. Pero, para iniciar ya esta segunda parte, vamos a tomar 10 minutos de receso. ¿Estamos? Y nos vemos en 10 minutos, chicos. Gracias, profe. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Permítame compartir la pantalla para ver introducción al derecho parte 2. ¿Sí? Chicos, una cuestión. Sí, a mí me ha funcionado con los demás. Recuerden ustedes que ustedes son la tercera promoción de gestión de talento humano y lógicamente complexivo vamos haciéndolo ya 3 semestres, más o menos, 1 año y medio. Sí, entonces me ha funcionado, en estos semestres me ha funcionado el realizar ayudas memorias, ¿sí? Con ustedes mismos. ¿Cómo es eso? Después de cada clase, ¿por qué? Porque tenemos alrededor de 2 semanas, 3 semanas, creo, de clases, ¿no es cierto? 3. 3 semanas, de hecho. Chuta, 3 semanas me van a tener que ver. Bueno, a ver. Alrededor de estas 3 semanas. Esta semana es teórico todo. ¿Sí? Esta semana es teórico todo. A partir de la segunda, tercera semana, realizamos casos prácticos. ¿Sí? Entonces, en estas semanas, lo que vamos a realizar son teoría, por ejemplo, las 2 introducciones de derecho hoy. Mañana vamos a ver jornadas laborales, terminaciones del contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacemos ayuda a memoria en el poco tiempo que nos llega a quedar de clase. Entre grupos. ¿Sí? ¿Para qué? Para nosotros no tener que estar viendo los apuntes, sino teniendo digitalizado y poder leer todo y saber qué es lo que vamos a tomar. ¿Estamos? Eso me ha servido y les ha servido bastante bien a los chicos. ¿Ok? Profe, gracias. Listo. Entonces vamos a la parte 2 de la introducción al derecho. ¿Y qué tenemos que ver aquí? Tenemos que ver la organización jurisdiccional del Estado. ¿Qué es la organización jurisdiccional del Estado? Es cómo el Estado se encuentra conformado, cómo el Estado se encuentra compuesto. En ese sentido, antes de hablar del Ecuador como tal, tenemos que abordar una teoría denominada la división de poderes. La división de poderes es dada por Montesquieu, que la finalidad en la que pensó Montesquieu para crear esta teoría es justamente, ¿sí? Es justamente que una sola persona no tenga el poder concentrado en todas sus funciones. ¿Sí? No exista la concentración de poderes en una sola persona. En el tiempo que vivía Montesquieu existía la monarquía. Al que existía la monarquía se convierte en una pequeña dictadura. ¿Por qué? Porque todos los poderes están a una sola persona. Entonces Montesquieu dijo no, debe existir división de poderes, debe existir un poder legislativo, un ejecutivo y un judicial. ¿Sí? Un legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Para qué? Para que justamente, ¿sí? Para que justamente no exista esta arbitrariedad en decisiones. Entonces, el legislativo se va a encargar de crear las normas. El ejecutivo se va a encargar de administrar el presupuesto estatal, ¿sí? De administración del presupuesto estatal. Y el judicial se encargará de controlar y sancionar el incumplimiento de las leyes. Sí, porque imagínense ustedes qué pasaría si el mismo monarca es el que crea las leyes y él mismo sancione. Seguramente él no se va a sancionar, ¿sí o no? Entonces necesitamos que se pueda controlar entre los tres. ¿Sí? En ese sentido, en el Ecuador, la organización jurisdiccional del Estado llega a complementarse en 5 funciones o 5 poderes del Estado. ¿Sí?
Primera, ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y de transparencia y control social. Sí, el ejecutivo se encuentra conformado por presidente, vicepresidente y ministerios, según el artículo 141 de la Constitución. El legislativo debe estar conformado por la Asamblea Nacional del Ecuador. El judicial, que es el que se encarga de la protección de las leyes, del incumplimiento, de sancionar el incumplimiento de las leyes, está conformado por cortes y tribunales de justicia. El electoral está conformado por Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso de lo Electoral y tribunales provinciales, el cual les va a ayudar a seguir su función. ¿Cuál es la función? Velar por la transparencia, velar por la democracia, sí, velar por la democracia del pueblo ecuatoriano. Que no existan apagones, que no exista fraude, que no existan más cajas, más urnas de las que ya estaban, etc. Ahora, el poder de transparencia y control social. ¿De qué se va a encargar? Sí, la finalidad de este poder es buena. Sí, no le digo que no, es muy buena. Mal ejecutada, sí. Este poder tiene la finalidad o el pensamiento, ¿sí? De justamente poder realizar, ¿sí? Poder ver qué es lo que están haciendo los demás poderes y que nosotros como ciudadanos podamos ver qué están haciendo. Si están haciendo de manera transparente, ¿sí? Si están realizando de manera transparente cada uno de las compras, de los casos que lleguen a tener, ¿sí? ¿Por quién se encuentra conformado? Por el Consejo de Participación Ciudadana, por la Contraloría General del Estado, por las diferentes superintendencias que existen y por la Defensoría del Pueblo. ¿Hasta ahí estamos o existe alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, profe. ¿O explico súper bien o no me están entendiendo es nada? ¿Sí? Sí, está claro, profe. Ya, buenazo. Vamos a continuar con los tipos de persona. Sí. ¿Qué tipos de personas existen según ley? Para la ley existen dos tipos de personas. La persona natural y la persona jurídica. Sí, la persona natural son todos los individuos de la especie humana, dependiente o independiente, mejor dicho, de su edad, su condición, su raza, su género, su sexo, independientemente de eso. ¿Sí? Se dividen entre ecuatorianos y extranjeros. Es decir, persona natural somos todos nosotros. Es Melanie, es Paolo, es Giordano, es Daniela, somos todos. ¿Sí? Todos somos personas naturales. Persona jurídica. Es el ente ficticio con la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, que puede ser representada judicial o extrajudicialmente. ¿Quién es la persona jurídica? Las empresas. Las empresas, no el representante, las empresas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo soy representante legal de una compañía X, ¿sí? Compañía X, ¿soy yo una persona jurídica? No. No. ¿Por qué? No, porque solo es del representante de la empresa. En Perfecto, este caso sería la persona jurídica la empresa. Porque la perfecto, empresa. Ajá. perfecto, perfecto, chicos. Al parecer sí se les ha guardado alguito. Sí, perfecto. Muy bien. La persona jurídica es la empresa. La persona, yo si soy representante legal de una empresa o de una compañía, yo, Paolo Grijalva, soy una persona natural ejerciendo un cargo de representación, ¿sí? De representación de la persona jurídica. ¿Estamos? Ahora vamos a hablar de la capacidad de las personas. La capacidad de las personas es la aptitud legal
que tiene una persona para contraer obligaciones o para adquirir derechos. ¿Sí? ¿Qué es aptitud? Es la destreza física o mental que yo tengo para realizar un acto jurídico. Es la aptitud legal. Para yo poder firmar un contrato, para yo poder obligarme a hacer o no hacer algo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo 10 años, seguramente no voy a poder firmar un contrato de compraventa de un vehículo, ¿cierto? Porque no tengo esa capacidad para obligarme. O sea, yo no puede venirme Carlos a decir, oye, Paolo, yo 10 años, ¿no? Oye, Paolo, ¿sabes qué? Tú me debes $10,000 porque si firmamos el contrato. Yo no tengo la capacidad, como 10 años, tengo 10 años, no tengo la capacidad para obligarme con Carlos a firmar un contrato. Peor, a dar una obligación de hacer o no hacer. ¿Sí? En ese sentido, existen dos tipos de capacidad. La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Sí, la capacidad de goce es aquella que yo tengo para adquirir un derecho. ¿Sí? Por ser humano, yo ya tengo esa capacidad. Por ser humano. ¿Cuál es la capacidad de ejercicio? Es la que yo pongo en práctica mi derecho adquirido. Yo aquí, seguramente recuerdan de mi ejemplo, tengo 10 años, 11 años, 12 años y me quiero casar. ¿Me puedo casar? No. No me puedo casar. Sí, no me puedo casar. Pero tengo mi derecho a contraer matrimonio. Sí, ¿no es cierto? Pero no puedo ejecutarlo porque no tengo esa capacidad. Sí, Pablo Grijalva tiene 18 años. Se quiere casar. ¿Se puede casar? Sí. Sí, Ya me Sí. puedo casar porque ya tengo esa capacidad y ya puedo ejecutar o poner en práctica el derecho adquirido. ¿Sí o no? sí. 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 Perfecto. Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí. ¿Está todo claro? Sí, profe, todo claro. Sí, profe. Muy bien. Como les digo, seguramente están recordando poco a poco lo que vieron en las materias, si es que la vieron conmigo. ¿Ok? Poco a poco. Ok, vamos con la incapacidad de las personas. Yo aquí quiero ser claro porque en los demás cursos que he dado siempre mantienen como si la incapacidad fuera discapacidad. Y quiero ser claro aquí, no es discapacidad. La incapacidad no es discapacidad. ¿Sí? La incapacidad es la falta de aptitud legal, ¿sí? Falta de aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Sí? Falta de aptitud legal. Es decir, yo no tengo esa destreza físico-mental para obligarme a hacer algo. No lo tengo. ¿Sí? Y hay incapaces absolutos y relativos. ¿Quiénes son los incapaces absolutos? Son los impúberes, los hombres menores de 14 años y las mujeres menores de a 12 años. Sí, ellos no pueden firmar ningún tipo de contrato si no tienen un tercero que los represente, que tenga capacidad. En este caso sería un tutor o un curador. Otro incapaz absoluto son los dementes comprobados. ¿Sí? ¿Quiénes son los dementes comprobados? Son esas personas que tienen una afectación en su salud mental, ¿sí? Y no se encuentran, por así decirlo, en sus cabales o no se encuentran en el día a día, ¿sí? Otro incapaz absoluto, así lo mantiene, ¿sí? Así lo mantiene el Código Civil, pero nosotros vamos a decir que son las personas con discapacidad auditiva que no pueden darse a entender. Sí, que no pueden darse a entender. ¿Qué quiere decir eso? Que no saben su lenguaje de señas, que no saben escribir, que no pueden darse a entender por ningún medio. ¿Sí? Entonces, lógicamente, nosotros no podemos saber qué quiere esa persona o qué necesita esa persona. Porque no tenemos idea. No puede darse a entender. ¿Sí? Un incapaz o quiénes son los incapaces relativos son los púberes. Los púberes son los hombres
mayores de 14, pero menores de 18, ¿sí? Y las mujeres mayores de 12, pero menores de 18. Los toxicómanos también llegan a ser incapaces relativos, ¿sí? En el sentido, lógicamente, de que, bueno, o son las personas, ¿sí? Que tienen una adicción a una sustancia sujeta a fiscalización, o, mejor dicho, sí, son los drogadictos. Esos son incapaces relativos. Los ebrios consuetudinarios, que son las personas que tienen una adicción al alcohol o al alcoholismo, son alcohólicas, ¿sí? También se consideran un incapaz relativo. Los disipadores. ¿Quiénes son los disipadores? Son esas personas que pierden desproporcionadamente su economía en los juegos de azar. Sí, es decir, los apostadores. Los quebrados e insolventes. Los quebrados, sí, e insolventes llegan a tener la misma definición, que es la falta de liquidez económica. Pero hay diferencia entre los quebrados e insolventes, sí. ¿Cuál es esa diferencia? Pues que el quebrado, la persona que quiebra es la persona jurídica y el insolvente es la persona natural. ¿Estamos? Hasta ahí, ¿está entendido todo lo que es la introducción al derecho? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, vamos a hacer estas ayudas memorias por temas, porque así va a ser más fácil a estudiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya vimos introducción al derecho, lo que nos tocaba el día de hoy. Mañana veremos derecho laboral, para así ir poco a poco sabiendo y aprendiendo y ir a los casos prácticos ya teniendo todo en mente. Lógicamente también yo tengo un PowerPoint de las fórmulas de liquidación de nómina que les daré llegar en su momento. Antes, ¿sí? De iniciar con ese trabajo que les digo, ¿sí? Quiero a ustedes dejarles, si no tienen, que si se les borró, mi número de contacto, ¿sí? Mi número de contacto para que ustedes puedan escribirme en cualquier novedad o cualquier duda que lleguen a tener, ¿sí? Pero escríbame, no me llamen. Escríbame primero, ¿sí? No contesto celulares que no los tenga registrados. Escríbame, ¿sí? Y quiero recordarles que no soy 24/7. Yo también duermo, por si acaso. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, chicos, déjenme ver cuántas personas estamos. Somos 27. Sí. Vamos a hacer 6 grupos, ¿sí? En los cuales va a ser automático para que ustedes puedan ingresar a sus salas respectivas y puedan realizar este trabajo de ayuda en memoria. Yo voy a pasar por cada sala viendo si necesitan algo o si quieren que les explique algo más. ¿Estamos? Ingresen a sus salas, chicos. Odalis, Daniela. Ingresen a la sala, por favor. Hola, chicos, ¿cómo van? Sí está claro que vamos a hacer, ¿verdad? ¿No está claro? No sé si me puede volver a decir, por Verás, vamos a hacer ayuda en memorias, por eso los pongo en grupos, ¿sí?
Vamos a hacer ayudas memorias. Ponte que se te fue el internet, qué sé yo, en algún rato, ¿sí? ¿No escuchaste algo? Vamos a hacer ayudas memorias, ¿sí? Por ejemplo, ahorita su introducción al derecho. ¿Cómo realizan estas ayudas memorias? Pueden ser un PowerPoint, una presentación, un Geniali, un Prezi, cualquier forma para que sea mejor estudiar para ustedes. ¿Sí? Y así tengan ustedes también el material de apoyo que se les va a subir a la plataforma. ¿Estamos? Sí. Ahora sí, Nayeli, está claro. Ya. Perfecto. Continuemos entonces. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí está claro lo que vamos a hacer, ¿verdad? Si nos aclara un poquito, por favor. Esto vamos hasta un resumen de lo que habíamos visto. Sí, vamos a hacer no resumen como tal, más una ayuda a memoria, ¿sí? Más una ayuda de memoria, que ustedes puedan sacar sus diapositivas, además del material de apoyo que va a ser colgado en la plataforma en su momento por esta persona, que ustedes tengan ya esta ayuda de memoria para que puedan repasar, para que puedan ir repasando, puedan ir estudiando poco a poco, ¿sí? Y por eso los pongo en grupos, ¿sí? Para que, por ejemplo, si Sebastián por AB motivos, circunstancias, se le fue el internet y no escuchó una parte de la clase, está Carla, está Jessica, está Jordano. ¿Sí? Para que se ayuden. ¿Estamos? Ya, profe, gracias. Hagamos esta ayuda de memoria. Llévense bien, ya es último semestre. ¿Sí? Hay que trabajemos, chicos. Buenas de Dios. ¿Qué tal, profe? Buenos días. ¿Qué tal? Sí saben lo que debemos hacer, ¿verdad? No, ¿podría No. explicarnos? ¿Cómo? Me mato hablando y No, nada. no, o sea, sí sé que tenemos que hacernos de esas ayudas prácticas, pero no sé Exacto. cómo Es tenemos. ayuda de memoria. Pueden hacerlo en un PowerPoint, un Geniali. Sí, ¿para qué? Para que ustedes también tengan el material de apoyo. O sea, no solamente van a estudiar mis diapositivas, porque seguramente si les paso mis diapositivas que les voy a pasar, no van a entender mucho. ¿Por qué? Porque es una ayuda hacia mí para poder darles clase. Lo más importante es lo que digo. ¿Sí? Porque en las diapositivas no está el texto en el cual yo explico de dónde yo me saco. No. Simplemente es una ayuda mía para hablar. Entonces, esta ayuda de memoria, este ejercicio práctico sirve para que, por ejemplo, Lisbeth escuchó algo que Mateo no escuchó, ¿cierto? Y puedan llegar a decir, oye, pongamos esto en el PowerPoint, pongamos esto en el Genial, en el Prezi, en el material que ustedes decidan, ¿sí? Para que nos quede bien claro la ayuda a memoria y tener para repasar el momento de que ya debemos estudiar. ¿Estamos? Sí, ahora sí ya. Ya. Perfecto, entonces yo voy a estarme pasando, ¿sí? Por cada sala, viendo cómo están trabajando. ¿Estamos? Ya. No se sorprendan si les sale el recording in progress, que lógicamente, como les digo, voy a estarme pasando por cada clase, por cada sala. Ya, profe. Ya nos vemos. Chicos, Buenos días. ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, aquí Bien, ahí haciendo un pequeño estamos. Bien, recorrido profe. de los apuntes que tenemos. ¿Asustados o no asustados? Pero por supuesto, esto es lo ultimito. ¿Y cómo Más así o menos, no. se lanzaron por el complexivo y no por tesis, por ejemplo? En mi caso, por tiempo, por trabajo. Sí te toma un poco más de tiempo lo que es la tesis. Sí, porque toca investigar y pedir permisos, no dormir, entonces. No dormir. Aquí también te va a tocar no dormir porque tienes que estudiar 3 ejes, ¿no? Son alrededor de 6 materias. No es así, sino que digamos en mi trabajo, aunque sea puedo tomarme una horita tal vez y estar leyendo, estudiando, pero no puedo vuelta a estar investigando, yendo a hacer la tesis, todo eso. Entonces, sí me interrumpe a cierta manera. Claro, claro que sí. Pero bueno, ahora pues nos queda que estudiar. Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de justamente este ejercicio que yo he venido haciendo y me ha funcionado, me ha servido? ¿Cuál es el objetivo? Que, por ejemplo, si Carlos se le fue el internet y no escuchó cierta parte, Miguel puede explicarlo.
¿sí? Y podemos ponerlo en un PowerPoint, en un Geniali, en un Prezi, para que esto sea de ayuda para ustedes. En cualquier momento sacan, leen su PowerPoint, leen su Geniali y dicen, ah, sí es esto. Ah, sí, sí me acuerdo de esto. Sí, ¿por qué? Porque lógicamente, si ustedes ven mis diapositivas, yo puedo enviarles mis diapositivas, pero para que estudien a finalidad, no va a ser el objetivo de mis diapositivas. ¿Por qué? Porque mis diapositivas son mías, me hago entender, ¿sí? Son para mí, o sea, es simplemente mi guía de cómo debo llevar la clase. ¿Sí? Si ustedes ven, son palabras claves, ¿sí? Para yo acordarme. ¿Estamos? Entonces, de mucho a poco, lo que deben estudiar es lo que digo, en pocas, ¿sí? De introducción al derecho sobre todo. ¿Por qué? Porque de derecho laboral voy a mandarles libros, textos que tienen que leer, ¿sí? Pero de introducción al derecho, más es las diapositivas y de lo que he hablado estas pequeñas horas de clase. ¿Sí? Entonces, para eso es el ejercicio práctico. Sí, por eso es. Lógicamente, como les digo, no va a ser calificado, pero les va a servir a ustedes bastante. ¿Estamos? Sí, profe. Ya, entonces hagamos Bien. ese trabajo. ¿Ok? Ya nos vemos. Ya listo, muchas gracias. Che, Listo. room y Vini. ¿Qué pasó? Profe, déjeme ingresar a la sala 1. Estoy ingresando desde la compu para poder hacer Ya, que me ¿y enseñe. cómo estás? Ah, ya te vi. Sala 6. Sí, Se ha estoy ido a la solita. sala 6. Ya, Sí, por ya. ahí Muchas ya, gracias, profe. ya. Otra duda. No, solo llena de dudas, no haga así las cosas. ¿Qué pasó? La presentación que dijo que tenemos que hacer es grupal o individual. Preferible que sea grupal. Pueden hacerlo individual, yo no tengo problema, pero preferible que sea grupal porque, como les digo, vamos a tener temas que tal vez no escuchamos y tal vez Yulady sí escuchó. Sí, mi punto de vista sería mejor que lo hagan grupal. Por eso les pongo en salas. Si no, les dejar ahí en la sala principal a cada uno y Es ya. que yo pensé que aquí era como para solo preguntar y las dudas y así, pero ya. Pueden hacerlo, o Gracias. sea, pueden hacerlo a su manera. Yo no tengo problema, pero preferible desde mi punto de vista como profe, sea grupal, digo yo. Listo. Ok, ya nos vemos. Me llaman así como me llaman a Yeli en caso de que tenga alguna duda. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Bien. Buenos días. A la mayoría de ustedes ya les he dado clases, ¿verdad? Ya me Sí. conocen. Sí, profe. Ah, ya, bacán. Mejor. Entonces, ¿cuál es el ejercicio práctico o qué es lo que vamos a hacer? Sí, como ya les mencionaba, la importancia de tener ayudas memorias para estudiar. Sí, la importancia de tener ayudas memorias para estudiar. Estas tutorías, sí, como les dije al inicio, no son clases. O sea, yo no puedo abordar todos los temas, a pesar de que quiera, no puedo abordar todos los temas que he dado en clases normales. No puedo. No puedo porque el tiempo es muy corto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la siguiente semana y las 2 semanas siguientes, mejor dicho, de clases, lo que vamos a hacer son ejercicios prácticos, totalmente prácticos. ¿Sí? Para que ustedes lleguen a la siguiente tutoría, no sé, creo que es con Esther. Sí, la siguiente tutoría, me imagino yo, y pueden decir, ok, esto aprendimos con el profe, hacemos liquidación de nómina. Porque Esther les ayuda bastante en lo que es liquidación de nómina. ¿Sí? Yo les doy la teoría, les doy las, ¿cómo se dice? Les doy las fórmulas, las plantillas, y con Esther, conmigo, van a practicar mucho lo que es liquidación de nómina. Porque en eso se versa en pocas su examen práctico. ¿Sí? En calcular un despido intempestivo, en calcular un despido ineficaz, en eso se versa. ¿Estamos? Pero también tenemos la parte teórica. ¿Sí? ¿Y cuál es la parte teórica? Lo que estamos viendo en estas tutorías. Entonces,
como ayuda a memoria, ¿sí? Quiero que realicen lo que vimos en clase. Introducción al derecho parte 1, introducción al derecho parte 2. ¿Y por qué les pongo en grupo? Dirán, Yomara no se da con Michelle. ¿Por qué les pongo en grupo? Porque seguramente, ¿sí? Por ejemplo, a Michelle se le fue el internet en cierta parte de la clase, que a Yomara no. ¿Sí? Entonces, nos quedamos con ese pensamiento que tiene Yomara porque él escuchó y puede darnos su punto de vista, puede explicarnos lo que el profe dijo. ¿Sí? Por eso les pongo en grupo. Y ustedes realicen un PowerPoint, Genial y un Prezi que tengan. Además de eso, si ustedes se dan cuenta de mi material de apoyo, no dice mucho, no hay mucho texto. ¿Por qué? Porque todo está acá. ¿Sí? Las diapositivas me sirven a mí para guiarme a explicarles. ¿Sí? Me sirven a mí para guiar a explicar, más no para que ustedes puedan ver. ¿Estamos? Sí. Sí, Perfecto, entonces trabajemos en grupo, debemos de trabajar en grupo. Yo sé que están ocupadas, que etcétera, 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 están transportándose a su lugar de trabajo seguramente, pero trabajemos en grupo, ¿sí? Les dejo, voy a seguir viendo los demás grupos. Buenas de Dios. Hola, profe. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Profe, era de hacer como un recordatorio de lo que nos dio hoy. Una ayuda de memoria, sí. En Pero Word entre está bien. todos, puede ser en Word, puede ser en PowerPoint, Genially, como ustedes se manejen, no tengo problema. Pero es para ustedes, no es para mí. No me van a presentar porque no hay notas ya. ¿Sí? Ya la única nota van a hacer su examen complexivo. Pero es más para ustedes, para que ustedes puedan estudiar en algún momento. Si bien es cierto, yo les voy a subir mi PowerPoint, les voy a subir material de apoyo, pero ustedes poco o mucho van a entender si es que no estuvieron en clase, ¿no es cierto? Poco o mucho. ¿Por qué? Porque mi material de apoyo es para mí, ¿sí? Es para yo dar las clases. Es mi guía. Todo está acá. ¿Estamos? Sí. Entonces, quiero que ustedes hagan su propio PowerPoint en grupo, pueden hacerlo individual, pero siempre preguntándose si te acuerdas de esto, si no te acuerdas de esto. ¿Estamos? Ya entendimos. Ya, perfecto. Les dejo un momento, chicos. Solo voy a timbrar nomás. Ya regreso. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Un grupo de WhatsApp para mandar esto de aquí. sí sería bueno para compartir esto del documento. Ya, pero que alguien haga el grupo. Ya yo hago su número, chicos. Ya, a ver, estamos en características de la ley. Ya, ahí es obligatoria, impersonales, permanentes, generales. Sí. Sí, espera, te estaba poniendo los significados.
Ya en eso de la jerarquía normativa yo puse que tiene dos objetivos. La armonía normativa y la norma de carácter inferior no contradiga una de carácter superior. Y que exista armonía normativa también era. Organización. ¿Cuál era la otra, la que seguía? Yo solo le puse las iniciales. Organización jurisdiccional. ¿Cómo? Organización jurisdiccional. Y ahí va el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Ya. Y solo nos faltan esos. Ah, no, nos faltan unos dos más. Ya. En Ecuador tiene 5 poderes, que es igual al ejecutivo, al legislativo, judicial, pero se suma también el electoral y la transparencia y control social. ¿Cómo era? El legislativo, ejecutivo. Judicial, electoral, Ya. transparencia y control social. Ya. De ahí viene eso de tipos de personas, ¿no es cierto? Sí, tipos de persona natural y jurídica y eso es todo. Melanie, tú ibas a hacer el grupo de WhatsApp. Sí, ahorita estoy haciendo. Eso les iba a pedir que me manden sus números. Ya te mandaron ahí, pero mandaron al chat de todos. También te mandó el mío por ahí. Y esa que era capacidad de las personas, ¿no es cierto? Yo solo anoté hasta tipos de personas, natural y jurídica. No tengo más. Ahí también hay eso de capacidad de goce y la capacidad de ejercicio.
Sí, pero dijo una definición ahí en la capacidad de las personas. Yo he copiado eso, medio chueco. Alguien copió esa definición que dice aptitud legal para... Ah, ya no copié. Yo no tengo eso. Sí, es la aptitud legal que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Era goce y de ejercicio. ¿Cómo es? Sí, capacidad de ejercicio. En ese de incapacidad de las personas son hombres menores de 12 años y mujeres menores de 12, ay, de 14, que digo. ¿Pero en cuál? ¿En la absoluta o en la...? En la absoluta. Sí, es varones menores de 14 y mujeres menores a 12. Ya, y en la relativa, ¿cómo era la edad? Esa misma. No, es diferente. A ver, hombres. Varones mayores de 14, menores de 18. Ya, Y mujeres mayores de 12 y menores de 18. Pero sí es el más grandecito nomás el amarillo porque sí tiene más definición. ¿Qué pasó?
Profe, disculpe, ¿nos podría aclarar lo de la incapacidad de las personas, lo absoluto y lo relativo? O sea, profe, más que nada, ¿en qué se diferencia? ¿Por qué están divididas así en absoluta y relativa? Por ejemplo, la absoluta es como que es algo que ya en las personas ya no pueden hacer absolutamente nada en el tema legal, y la relativa sí. Por ejemplo, quebró y con el tiempo puede recuperar o algo así. Exactamente. Es absoluto porque no se puede hacer nada sin la autorización de un tercero o que sin un tercero te acompañe, un tutor o un curador. ¿Sí? Y la relativa se puede recuperar esa capacidad. Ya. ¿Ok? Sí, sí, eso era. Gracias, profe. Gracias, profe. Ya. Mande. Pongamos lo que nos acaba de decir. Sí. Está dormido. Se puede reversar, era lo que dijo. Sí, eso. A ver, díganme, ¿de dónde les pasó? Ya hasta ahí llegamos a alguien, tal vez un dato más. Literalmente para no les pasó. ¿Me escuchan? No. ¿El qué? Ya viendo el espacio, bueno, aquí no necesitan que sea. Yo estoy escuchando. En la parte del principio, Jessica dice que podemos adjuntar lo de las sanciones, ¿te acuerdas? ¿En qué parte? Después de la introducción, sí, justo después de la introducción al derecho. En las vertientes. Ajá, ahí podemos poner las sanciones, porque si no cumples Civil, con los derechos había la administrativa, sanción. civil, administrativa y penal. Eso. Sí, Ajá, civil, administrativo y penal. Aquí. pero va, no, pero va arriba. Ir abajo de la introducción del derecho. Sí, Por ahí. justo después. Acá. Aquí. Es- Ahí. Eso. Esas que serían sanciones por incumplimiento. Funciones mínimas. Los estipulados. O tipos de sanciones, algo así. Ujú. Ya, a ver qué les pasó. Gracias. Algo más, tal vez. Pero no tengo el problema. No tengo.
Profe, está ahí. Sí, aquí estoy. Una consultita, ya pasamos ahí al digital, todo lo que vimos del día de hoy. ¿Y qué hacemos? Ya, déjenme verle. A ver cómo está. Si yo les pregunto, por ejemplo, qué es la jurisprudencia, ustedes me pueden decir qué es. Sí, profe. ¿Qué es la jurisprudencia? Son las sentencias que se les da mediante las fuentes del derecho. ¿Qué es una sentencia? Como juicios, algo así. La Y decisión tú de en juez el del juicio. examen, tú en el examen me vas a poner son juicios, una sentencia. No. Ya ves, entonces deben hacerle más amplio, sí, no tan corto como veo, sino que me pongan, yo les expliqué qué es jurisprudencia, qué es una doctrina, qué es costumbre, qué es una ley, eso les expliqué y no está puesto aquí como tal la explicación que les di, solo está puesto formal, ley, jurisprudencia, doctrina, costumbre. Sí, deben explicarlo más amplio, porque como les digo, en mi material de apoyo ustedes seguramente no está puesto lo que es una sentencia. Yo expliqué eso que es una sentencia. Así que hagámoslo mejor, un poquito más amplio, ¿sí? Ya, profe, ya lo revisamos, gracias. Sí, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No, y la otra era poder legislativo. ¿Nos puede revisar así a lo cortito, profe, a ver si estamos bien? A ver, déjame chequearle desde el inicio para ver cómo estamos, ¿ya? Ya, espérame un ratito, a ver. Esta es la primera, la introducción al derecho. Ok. Esta, que es el derecho, normas que regulan la conducta del ser humano en la sociedad. Está formada por las normas regulatorias, la conducta humana en la sociedad y el incumplimiento que viene a ser civil, administrativo y penal, derechos y obligaciones, y tiene como finalidad la justicia. Vamos acá. Ay, aquí me falta ponerle el título, que eran las vertientes del derecho, que teníamos las naturales y de manera natural y positiva. Y ahorita que estamos haciendo las de acá, que es tipos de fuentes de derecho. Ok, sí está bien, sí está bien. Ya, perfecto, gracias. Ya de ahí seguía las El características. tema al de arriba. ¿Perdón? Ponle el tema al de arriba. Ahí ya. En este de aquí. Ay, no, toma.
Sí. ¿No? Ahí seguían características. Era 1, 2, 3, 4. 4. No. Ponle la misma que le usaste la anterior, porque ya había 4. Bueno. Esa creo que sí está acá. Con el título y en ese amarillo dale espacio. Así. Aquí queda. Obligatoria. ¿Tienen un concepto de esto? No. No. Alguien que vaya viendo ahí. Dice, deben respetar y cumplir las leyes. O sea, hay 2 puntos. Lo segundo es interpersonal. Impersonales son. La otra era permanente. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya, esperemos un rato que se conecten todos los compañeros. Listo, chicos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos mañana. Estamos. Gracias, profe.